Muy bien, vamos a hacer una introducción de la parte teórica del estudio de esta modalidad de constitución de sociedad, que es la de responsabilidad limitada. Su mismo nombre, otorgado así en el Código de Comercio, explica claramente que es una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, que tiene un límite la responsabilidad de los que componen esta sociedad. Y el concepto básico que nosotros tenemos que comprender es que esta es la unión de una o más personas. Recuerdan que en las clases vimos y les expliqué que una sociedad está compuesta mínimamente por dos personas, ¿no? Es la unión de uno o más personas naturales, jurídicas, y el capital está dividido en participaciones iguales. Acá ya hablamos de participaciones, no de aportaciones como en las sociedades colectivas. Hablamos de participaciones. Cada socio tiene una participación que es acumulable y no se puede dividir, tiene que ser un número entero. Y son incorporadas en títulos valores, no se denominan acciones. En esta sociedad todavía no hablamos de la denominación de aportación o de participación en acciones. ¿Dónde se origina esta modalidad de sociedad? Su origen data de algún momento histórico que podemos ver acá, el año 1862, que obedece a la creación de la convivencia para crear un tipo de sociedad que no obligara el riesgo, como en las sociedades colectivas, un riesgo común sin importar el nivel de aportación, sino el riesgo tenía que tener el límite de acuerdo a su aportación, porque es un riesgo tener el mismo nivel de responsabilidad sin tomar en cuenta el nivel de aportación. Por eso es que se crearon las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, luego en Alemania el año 1892 se constituyen, se formalizan estas sociedades y bueno, los demás países adoptan las primeras décadas de este siglo. Y en Bolivia es creada según ley del 12 de marzo de 1941. Entonces surge ahí, es el origen ahí. Es una tipología societaria que surge con el propósito de que los socios que componen esta sociedad cuenten con el beneficio de la responsabilidad limitada. Ese es el principal fin de la creación de esta modalidad de constitución de sociedad, que los socios respondan limitadamente a sus aportes y no que todos por igual, a diferencia de las sociedades colectivas como remarcaba. Tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja que tiene este tipo de sociedad es que su responsabilidad está sujeta hasta el capital aportado por los socios, gran ventaja. A diferencia de las sociedades colectivas, esto es una gran ventaja porque se puede tener un control del riesgo, se puede controlar el riesgo. La desventaja es que el límite máximo de socios es 25, no es ilimitado, tiene un límite. Solo 25, si fueran 26 socios ya tendrían que uno aislarlo para que éste no pueda formar parte de esta sociedad. Tiene su concepto el Código de Comercio, en su artículo 195, conceptualiza esta sociedad y dice que son sociedades de personas con un capital formado por dos o más personas que reúnen colocando aportes de capital. Son un tipo intermedio entre sociedades de personas y sociedades de capitales. Es un intermedio esta modalidad de constitución. León Bartón dijo algo interesante, que las sociedades de responsabilidad limitada son las reuniones de personas cuyos miembros responden solamente a la concurrencia de su aportación. Ese es el límite de su responsabilidad. Y también el Código de Comercio presenta cierto tipo de características, como por ejemplo que es una sociedad capitalista de naturaleza mercantil, busca el lucro, que se constituye única y exclusivamente por el procedimiento de fundación simultánea. Es decir, que las aportaciones se las tienen que realizar al momento que se constituye esta sociedad. Que el capital se encuentra dividido en cuotas denominadas participaciones, que no son acciones, que no son aportaciones, de lo contrario que son participaciones. Se exige a esta sociedad que al momento de la constitución todo el capital sea desembolsado, es decir, que el aporte ya no existe en la modalidad mediata e inmediata
Ya no, ya no hay un mix, ya no hay esa opción. De lo contrario, es una aportación inmediata. Al momento de la constitución se tiene que entregar el aporte. Los socios no responden con deudas que la sociedad como persona jurídica distinta a la de los socios que integra pueda contraer. Los socios no pueden aportar alguna deuda externa con externos, con terceros al momento de la constitución. Su estructura está conformada por un conjunto de órganos sociales semejantes a la sociedad anónima. Bueno, esto es más en la parte administrativa. Tiene carácter cerrado. ¿Por qué? Porque no se puede incorporar ningún valor alguno, tampoco se pueden transferir fácilmente las acciones, las participaciones se pueden transferir, sí, pero de un modo más complicado, más siguiendo un procedimiento legal más complicado que la venta de acciones. Y la denominación, la identificación de este tipo de sociedades es que tenga en la parte final las siglas SRL o simplemente SL como se utiliza en Europa, mayormente las sociedades limitadas. La transmisión de las sociedades, de las participaciones, perdón, se formaliza en un documento público que es una escritura de transferencia de participaciones visado por un notario de fe pública para convertirlo en un documento público. Al igual que en la sociedad anónima, la responsabilidad es exclusiva de la sociedad para las deudas sociales, es decir, que se conforma un comité responsable de cualquier deuda social. Bueno, ¿y cómo se constituye? Según el artículo 195, esta modalidad de sociedad se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que ninguna de las partes pueda ser representada por títulos negociables, acciones, por ejemplo, vales, documentos por cobrar o por pagar, pagarés, letras de cambio, no, ni a la orden del portador ni nada. Tienen que ser aportaciones o bien en especie o bien en efectivo. Y a su clasificación corresponden a las sociedades de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque cada uno de los socios se conoce mutuamente y las responsabilidades adquiridas son hasta el monto de sus aportes. Por eso esta clasificación. Y el Código de Comercio también nos presenta como una receta que nos ayuda a poder seguir paso a paso el procedimiento de constitución, da lugar y fecha de celebración del acto, los datos personales de los socios que componen esta misma, la razón social o denominación, también el domicilio legal, el objeto a que se va a dedicar, determinado y preciso, el monto de capital social con el cual se está constituyendo la misma y el monto del aporte efectuado por cada socio, es decir, el detalle de las aportaciones. También los aportes que se comprometen, podría ser así, no debe exceder los 2 años en, la, en el compromiso de aportación. En su caso, el régimen aumenta el capital social. El plazo duración debe ser determinado, cuántos años va a tener de vida esta sociedad, cómo se va a organizar la administración, va a existir un directorio, va a existir una asamblea de socios, va a existir una administración única, uno de los socios va a representar a toda la sociedad, se define esos órganos administrativos en el momento de la constitución y se lo describe en la escritura inicial de la constitución de esta y algunas reglas para distribuir las utilidades, ¿no? O soportar las pérdidas. Eso se tiene que reglamentar, es necesario hacerlo, porque las sociedades de responsabilidad limitada responden a las decisiones y reglas inicialmente estipuladas en ese documento. También se tiene que describir las previsiones sobre la constitución de reservas. Aquí hay un elemento muy importante. Las sociedades de responsabilidades limitada obligatoriamente, según el Código de Comercio, necesitan constituir una reserva legal, mínimamente del 5%. Algunas cláusulas en caso de disolución de la sociedad, cuáles van a ser las bases y los debidos procesos a seguir en caso de que se liquide la sociedad, de que se rompa este acuerdo. Compromiso sobre jurisdicción arbitral y en su caso, estas sociedades tienen que tener un documento escrito sobre el compromiso de cómo se va a administrar cada una de sus actividades. En las sociedades anónimas, la forma y convocar a reuniones a constituir los accionistas, eh, las sesiones ordinarias, perdón, extraordinarias del directorio,
La manera deliberada y tomar de acuerdos en asuntos de su competencia. Esto habla un poquito los estatutos que debe tener la sociedad de responsabilidad limitada. Se tiene que constituir unos estatutos en los cuales se denomine el alcance de la administración del directorio, el alcance de la administración del representante legal, el alcance de la administración de los socios propietarios, los cuales ayuden en el caminar de esta sociedad a tomar decisiones. Cada cuánto tiempo se va a reunir el directorio, cada cuánto tiempo va a haber asamblea de socios, al año cuántas veces, en el trimestre cuántas veces. Este es un reglamento interno que ayuda en el manejo administrativo. El capital en cuotas, según el artículo 198, tiene que estar divididas en cuotas de igual valor, de 500 o de 1000, pero tienen que ser de 100 bolivianos o múltiplos de 1000. Tiene que tener una denominación, una constitución, las cuotas múltiplos de estos dos, de 100 bolivianos o múltiplos de 1000. No puede variar, no pueden ser 333, un número entero tiene que ser, sin decimales y en general. ¿Cómo se evalúan las aportaciones en especie? Estas aportaciones se las evalúa según el contrato de indicación de los antecedentes justificativos de la evaluación, es decir, que tiene que existir un documento que evidencie el valor de las aportaciones en especie. Si se va a aportar un vehículo, se tiene que hacer una evaluación acorde a un perito, a un mecánico que tiene que hacerlo. Cuando la evaluación intervengan los socios, estos responderán solidariamente a la correcta evaluación. Los socios pueden efectuar la evaluación, pero es mejor contratar un externo para que la evaluación sea parcial de ese aporte en especie. Cuando exista una estipulación, a falta de una estipulación perdón, expresa al respecto, se procederá mediante los precios, plazo uno por uno de un perito designado judicialmente. Cuando no existe un acuerdo entre los socios, se contrata un perito, en el caso de un inmueble, por decirles, un arquitecto que pueda hacer el avalúo del inmueble para precisar el valor del mismo y registrarlo en los libros. Bueno, este ejemplo lo vamos a ver en la clase y hacemos la pregunta: ¿qué es una SRL? Simplemente una sociedad de responsabilidad limitada, es un tipo de sociedad comercial que está regulada obviamente por el Código de Comercio, y su principal característica es que los socios participan en la misma a través de las cuotas de capital. ¿No? El número de socios debe ser mínimamente de 2 y máximo, que, como dijimos, de 25. Algunas características también rescatables es que es personalista como capitalista. Guarda mucha relación con la sociedad anónima cerrada y su duración es indeterminada. Las sociedades comerciales, las SRLs, tienen algunos órganos, ¿no? Y estos son la Junta General de Socios y la gerencia. Se manejan la administración bajo estos dos órganos que responden al debido proceso administrativo que cada uno de ellos tiene que cumplir. ¿Cómo se administra? Se puede dejar a cargo de uno de más socios, se ponen de acuerdo, yo no tengo mucho tiempo, dejo a cargo de estos otros 3 socios que pueden manejar la administración, o de gerentes, administradores que se los nombra a plazo fijo o de manera definitiva, que pueden quedarse como administradores de esta sociedad. ¿Qué más? Podemos ver que esta figura administrativa no implica, no implica, no implica que los socios no puedan controlar la sociedad. Es decir, si dejo la administración en manos de un externo, de un representante legal o de un gerente, eso no me exime de que yo pueda, como socio, tener el control y cumplir el derecho de control, que es un término legal, el cual hace referencia a que los socios en cualquier momento pueden ir a la SRL y pedir rendición de cuentas, examinar la contabilidad, pedir abrir los libros, los documentos, verificar. Ellos están en su debido derecho y lo pueden hacer. Es el hecho de que se delegue la administración a un externo no quita ese derecho de control a los socios. ¿Qué más? ¿Aplica la reserva legal? Por supuesto que sí. En las sociedades colectivas no es obligatoria la reserva legal, solo es una reserva provisoria. Pero en el caso de las SRLs es obligatoria.
Mínimamente es la constitución del 5% sobre la utilidad neta que se tiene después de impuestos, la constitución de la reserva legal, y un máximo de 50%. Es decir, la reserva legal que se va acumulando tiene que representar un 50% del valor del capital social aportado y actualizado. Si sobrepasa el 50%, ya no existe la obligación, la obligatoriedad de seguir constituyendo año tras año la reserva legal y se corta esta obligación y el Código de Comercio así lo exige, ¿no? ¿Qué más nos dice de la reserva legal? Debe constituirse con las utilidades obtenidas antes de su distribución cuando por cualquier motivo hubiera disminuido y bueno, en fin, se tiene que tomar en cuenta este procedimiento que en la práctica lo vamos a ver mucho mejor entendible. ¿Cómo se forma la voluntad social en una sociedad comercial de responsabilidad limitada? La voluntad de los socios, quienes representan la mayoría del capital social, son los que regirán la vida de la sociedad. Es decir, a mayor aportación, mayor participación en las decisiones, mayor participación en la toma de decisiones y aprobación de los estatutos, donde se determina la forma y manera con respecto a la voluntad de los socios. Se abren actas, se escriben los acuerdos, se lo, se lo transcribe, se convierte en una minuta firmada por un abogado, por un profesional en derechos debidamente registrado en su colegio, y esto se va archivando como una memoria para ver los acuerdos que se van tomando en cada junta o reunión de socios. ¿Y cuál es el máximo órgano de decisión? El máximo órgano de decisión, el máximo, en un orden jerárquico, es la asamblea de socios. Después puede estar el directorio y después la gerencia o la parte administrativa. Se maneja de esa forma. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir la asamblea de socios, el directorio y demás? En una asamblea extraordinaria de socios, según el Código de Comercio, se pueden tomar las siguientes decisiones: aprobar reglamentos, aprobar la distribución de utilidades, decidir sobre el retiro de socios por algún problema legal, generalmente modificar la escritura constitutiva, decidir acerca de la disolución de sociedad, autorizar el aumento o reducción del capital social, constituir el directorio, nombrar o remover a los gerentes o los administradores, discutir y aprobar, modificar, rechazar el balance general anual debidamente auditado. Esas son las decisiones que toma la asamblea de socios, que es el máximo nivel de decisión. Bajo ellos estaría el directorio, repito, la gerencia y la parte administrativa. ¿En qué caso se puede excluir o separar a un socio? Cuando viole las disposiciones del estatuto. Los estatutos tienen que estar muy bien descritos y reglamentados, cosa que esto ayuda a la buena administración y los socios no puedan incurrir en algún hecho ilícito, puede ser, o algún hecho que que beneficie sus conveniencias particulares y no tanto la conveniencia del beneficio mutuo de la sociedad. Actos dolosos contra la sociedad, hacer algo difícil de sobrellevar contra la sociedad misma o que se dedique por cuenta propia al mismo rubro, ¿no? Una competencia deshonesta, la sociedad puede ser una vendedora de computadoras y uno de los socios abre su negocio y haciendo una competencia desleal. Por alguno de esos casos se puede excluir a un socio. Y los gerentes, ¿qué responsabilidad tienen? Por daños, perjuicios causados por dolo, lo mismo, ¿no? Abuso de facultades, abuso de confianza, algún robo, alguna malversación de fondos, porque representan a la sociedad de manera legal y ellos pueden incurrir en algún delito que va en contra de la misma y bueno, esas responsabilidades se tienen que cuidar muy bien por parte de los gerentes. ¿Y cómo se constituyen estos aportes? ¿Cómo es que se hace y debe realizar la constitución de estos aportes? Solo en dos, en dinerarios o no dinerarios, en especie o no, o en efectivo. Así se constituyen las aportaciones en esta modalidad de sociedad.
y tienen que ser iguales, acumulables e indivisibles. Si yo entro a una sociedad con 1000 aportaciones, o perdón, con 100 aportaciones, me tengo que quedar con las 100, no puedo dividirlas en 50, 55 y demás. Y no pueden ser incorporadas en títulos valores, se repite esto, ¿no? El concepto que habíamos visto un poco más adelante. ¿Y qué se basa el capital social de la sociedad? Está basado en participaciones, no aportaciones, no acciones, participaciones. En caso de que exista una quiebra, ¿cómo responden los socios ante ese evento? De forma limitada por el monto de lo que aportaron. Bueno, aquí viene, ¿no? Algo interesante, cómo se distribuyen las utilidades, cómo es el tratamiento de las cuentas de reserva y patrimoniales. El artículo 169 del Código de Comercio habla claramente de la reserva legal. Se debe constituir una reserva legal. Y la distribución de utilidades es más sencillo que en las sociedades colectivas porque la distribución se lo realiza de acuerdo a la proporción de sus aportaciones. Recuerda, ¿no? De sus participaciones. De acuerdo a esa participación porcentual es que se realiza la distribución de las utilidades. Y bueno, esa es la introducción. Lo grabamos este video para que entremos directamente el día de mañana jueves, que ya es mañana jueves, a la práctica. Y así ustedes puedan realizar la práctica de manera directa y nos ahorramos este tiempito de la introducción teórica y de la explicación de esta parte que hemos visto ahora.